aquí empezando la campaña electoral y estoy con mis compañeras y con mis compañeros de lista quienes vamos a formar la candidatura de la coalición Izquierda Unida Los Verdes Ezker Anitza. Una candidatura que va a defender en el Congreso y en el Senado un modelo de Estado federal y republicano que tendrá una prioridad que va a ser el empleo y la recuperación de los derechos sociales. ¿Por qué van a ser estas dos cosas una prioridad? Pues porque los últimos 4 años han sido unos 4 años desastrosos, unas políticas de derechas aplicadas por el Partido Socialista que han contado con el apoyo del PNV y de Convergencia y Unión y que nos han dejado en la situación que tenemos ahora, una situación francamente lamentable. Hoy conocíamos que 695 personas más están en paro, unas personas que tienen nombres, apellidos, hijos, hijas e hipotecas. Es una noticia, desde luego, muy preocupante, que solo nos lleva a una conclusión, y es que las políticas de recorte del Partido Socialista, como decía antes, con la ayuda del PNV y Convergencia de Unión, no sirven. Y lo que vamos a hacer durante esta campaña es presentar a la sociedad un plan de empleo que permita recuperar la situación, que será financiado, porque nosotros sí vamos a decir de dónde va a salir ese dinero, mediante unas reformas fiscales profundas, mediante la lucha contra la economía sumergida, el fraude fiscal o los paraísos fiscales. Porque además hay que decir también que es mentira que no hay alternativas, las hay. En este sentido también queremos decir que es la primera vez que concurren 2 circunstancias a estas elecciones generales. Una de ellas es el alto al fuego definitivo de ETA, y la otra es que todas las formaciones políticas vamos a poder defender los proyectos políticos en igualdad de condiciones. En este sentido, insisto en que las personas que estamos aquí vamos a decirle a la sociedad que no se resigne y que elija, que toca elegir, porque si el 20 de noviembre no elegimos o votamos en blanco, habrá más de lo mismo. Y eso no puede ser. No puede ser porque además hay una opción de izquierda transformadora, roja, verde, violeta, republicana y federal, que llevará, como lo he estado haciendo hasta ahora, la voz de la calle al Congreso y al Senado. Y esa opción es Izquierda Unida, Los Verdes Ezker Anitza. Arantxa.